zona natural del eucaliptus, ¿se acuerdan en qué país es? Es Australia. Dice que en Australia los bosques de eucaliptos crecen en forma natural. No se olviden que existen más de 700 especies de eucaliptos. Más de 700 especies. ¿En qué se varían las especies? Por tipo de hojas, por el borde, por tipo de floración, por tipo de corteza, por tipo de color de la madera, por sus características organolépticas, etcétera, etcétera. En conclusión, hay más de 700 especies de eucaliptos. ¿Estamos claros o no? Sí. Sabemos también que este eucalipto no es de nuestro país, ha venido de Australia. ¿Hace cuánto? Hace más de 300 años. Bien. La especie que se ha naturalizado en nuestro país, la especie que ha logrado desarrollarse, que se ha adaptado, se ha naturalizado en nuestro país, en todos los espacios altoandinos, ¿cuál es? Es esta. La especie se llama Eucalyptus globulus. ¿Sí? El eucaliptus, pero la especie es globulus, lo que se ha naturalizado en nuestro país. Bien, el eucalipto, estimados amigos, tiene una infinidad de bondades. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran introducido este eucaliptos? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con nuestros bosques nativos? Prácticamente nuestros bosques nativos se habían desaparecido. Porque ustedes se acuerdan, hace 40 o 50 años, los mayores de 50 años, todo el mundo al bosque nativo, ¿es así o no? Al valle, todo el mundo traía con su burrito, su leñita, a ver. Pero muy poco, pero muy poco ahora, muy poco es ahora, muy poco. Entonces, a ver, la energía, la mayor fuente de energía, es decir, para leña, ¿de dónde era? De nuestros bosques nativos, chamana, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es decir, nos servían para preparar nuestros alimentos. Los alisos, etcétera, etcétera, nos servían para preparar nuestras casitas y otras especies. Pero gracias al eucaliptus, específicamente a esta especie globulus, que se ha naturalizado en nuestros espacios altoandinos, es que estos bosques nativos se han salvado. Estimados amigos, los bosques nativos juegan un rol importante en nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque los bosques nativos sí son cosechadores de agua. Los bosques nativos, por ejemplo, tienen mayor cantidad de biomasa y esa biomasa se descompone rápidamente. Acá quiero acotar lo que decía Darío. Una de las actividades para asegurar el agua para nuestras futuras generaciones, cuando de acá a 50 años muchos de ustedes, muchos de nosotros ya no estemos, tenemos que asegurar el agua. Ustedes saben que el agua es fuente de vida. Y si no hay agua, no hay vida. Si no se asegura el agua, les aseguro que de aquí a 50 años muchos pueblos de la provincia de Pallasca se van a volver fantasmas. ¿Por qué? Porque no habrá agua. Bien, en otros países desarrollados ya están trabajando por la sostenibilidad del recurso agua. Porque agua es vida. Por la siembra. ¿Qué están haciendo ellos? Más de 100 años se están trabajando con estos proyectos que todavía nosotros no lo internalizamos, no lo tomamos en importancia. Nuestros gobernantes todavía no nos dan la debida importancia, salvo que este gobierno, con Kuczynski, tuvo el interés de crear un programa que se llama un programa Sierra Azul. ¿Estamos o no? A ver, para la sostenibilidad del agua, ya en el mundo desarrollado se están trabajando, he dicho, más de 100 años. ¿Con qué? Con obras o prácticas de siembra y cosecha de agua de lluvia. Es una pena. A ver, por favor. 10 minutitos. Su paciencia. Entonces, ellos están trabajando más de 100 años con estos proyectos de siembra y cosecha de agua de lluvia. Es una pena que nosotros que estamos en las zonas altas, es decir, en las zonas de recarga hídrica, en las zonas de amortiguamiento, donde se generan las lluvias, ver en época de invierno que todas las aguas, por escorrentía superficial, se van directamente a las quebradas, a los riachuelos, a la laguna, y este es un colector principal. En nuestro caso, al río Pampas.
El río Pampas con río Conchucos forman el río Tablachaca. El Tablachaca es un afluente ¿de qué río? Santa. De río Santa. No se olviden que el río Tablachaca, que también lógicamente hay 2 o 3, si no me equivoco, afluentes de acá de Santiago de Chuco, de la Libertad, pero en conjunto, el 80% de las aguas que forman el río Tablachaca proviene de la provincia de Payasca. ¿Es así o no? Sí. Y lógicamente para el otro lado ya, Pampas Marañón, Pampas Conchucos Marañón, esas aguas ya se van al río Marañón. Al Atlántico. Perdón, al Atlántico. Claro, al Marañón y el Atlántico. El río del Atlántico. Ya, en concreto, el río Tablachaca aporta el 30% de agua al río Santa. Bien, es una pena que en época de lluvia solo lo vemos pasar. En otros países ya no. En otros países ya han implementado sus proyectos de siembra y cosecha de agua de lluvia. Es decir, en vez que se vaya directamente a estos colectores, hay que implementar una serie de actividades en nuestro proyecto de siembra y cosecha de agua, que es de responsabilidad que el gobierno regional, que el gobierno provincial, que el gobierno local tienen que implementar estos proyectos de siembra y cosecha de agua. No es nada del mundo, no es nada del otro mundo. Agro Rural, que antiguamente se llamaba Pronamach, ellos han venido trabajando con algunas actividades de siembra y cosecha de agua. Una de ellas es las famosas zanjas de infiltración, de repente ustedes ya conocen. ¿Qué son las zanjas de infiltración? En vez que el agua se va directamente a los colectores de agua superficial, simplemente se construyen en forma transversal a la pendiente unas pequeñas acequias o unas pequeñas zanjas. Entonces cortamos el agua de escorrentía. Y esta agua de lluvia se almacena en las zanjas o en las acequias, agua retenida o agua almacenada. Es cierto, una parte se va a la atmósfera, pero la gran mayoría se infiltra. Y todos sabemos que agua infiltrada, tarde o temprano, va a forar a nuestra quebradita, a nuestro puquio. Si no, ustedes pregúntense, muchos de ustedes dirán, o saben ya, que mi puquio de allá ya se secó, el de acá ya bajó de volumen de agua. ¿Se da cuenta? Y también saben que se hacen canales, por ejemplo, se hace, a ver. ¿Cómo? Su puquio se ha De otros sí ha secado y sido ellos. A ver, pero es cierto lo que dice, mira, a ver. Pero es cierto, mira, vamos en la riqueza está pasando, a ver, lo que dices es cierto, pero mire cómo opina ella. Ella se da cuenta que hay un problema del agua. En mi chacra, gracias a Dios, ha aumentado el agua. Pero en su chacra de mis otros vecinos, se ha secado. Entonces, en conclusión, para terminar esta parte, tenemos que implementar proyectos de siembra y cosecha de agua. Uno de ellos, la famosa zanja de infiltración. Otro de ellos que tranquilamente podemos manejar es las lagunas, las pequeñas cochas. En las partes altas acá tenemos una gran laguna, ¿cómo se llama esa gran laguna? Pelagatos. Estimados amigos, yo sé que Pelagatos, conforme van pasando los años, el nivel de agua que tiene, cada día va bajando. No hay nevada. Se acordarán que hace 20 o 30 años, en las partes altas, todavía había hielo perpetuo, no tanto nevada, hielo perpetuo. Y los hielos perpetuos aportaban gota por gota a la quebrada laguna. Y esto a la laguna, ¿es así o no? Así es. Pero por efectos o por impactos del famoso cambio climático global, prácticamente las cordilleras han desaparecido. La era de los y se sabe, y se sabe que de acá a un horizonte de 25 años todas las cordilleras del mundo se van a desaparecer. Entonces, adiós reservas de agua. También sabemos, por ejemplo, cuando se construye un canal, simplemente se presupuesta el canal, pero no se presupuesta, no se da importancia la fuente de agua. Así es. Cuando yo me acuerdo, cuando estaba en el gobierno regional de Huánuco, decía que mi canal, que cuesta 10 millones, tiene que haber un componente de mantenimiento o protección de la fuente, es decir, aguas arriba. Claro. Si ahorita yo lo capto 600 litros por segundo, dice que el canal tiene una vida útil de 30 años, ¿ustedes creen que en 30 años va a llevar los 600 litros por segundo? No. ¿No, sí o no? Entonces, los civiles tienen que tener otra visión también de sostenibilidad
del recurso hídrico, es decir, un componente que se llama mantenimiento o protección de la fuente de agua, aguas arriba, aguas Claro. arriba. Otra actividad que decía Darío, una actividad que también se puede hacer es los famosos reservorios, uno ha dicho las lagunas o cochas. ¿Qué son las lagunas o cochas? Son pequeños depósitos de agua en épocas que solamente aparecen en Tiempo de época de lluvia. invierno. Si ustedes van a la Puna, van a ver pequeñas lagunitas, ¿es así o no? Pero esas lagunitas, tranquilamente, lo podemos hacer un dique con barro y piedra y champa, acumular esa agua, ya hemos dicho que es agua infiltrada, tarde o temprano va a evaporar. Podemos también aprovechar otra actividad que se llama los reservorios artesanales. En las punas, en las punas más conocidos como zona de amortiguamiento, zona de recarga hídrica, ahí tenemos pequeñas depreciaciones, pequeñas hondanadas. Si nosotros hacemos un dique máximo de una altura promedio, máximo de una altura, el agua se va a acumular, es cierto, una parte se va por la atmósfera, pero la gran mayoría se va a infiltrar. Eso lo podemos construir. Entonces, queda ya de los gobernantes y ustedes también exigir que se haga o simplemente un proyecto de siembra y cosecha de agua. Ahora vamos, es cierto, una de las actividades también que hacía Agro Rural es una de las actividades de las plantaciones forestales. ¿Por qué las plantaciones forestales? Claro, si al frente, arriba, hoy en día está libre un terreno semidesnudo, ¿sí? Semidesnudo, casi sin cobertura vegetal, en las aguas de lluvia, que hoy en día son lluvias torrenciales, o más conocido como ya lluvias locas, esas aguas de correntía se van directamente al acuífero, es decir, a la quebrada. Bien. ¿Cuál es su función de una actividad forestal? Es que al tener éxito en un bosque, el bosque va a caer sus hojas y con el tiempo estas hojas se van a acumular acá al piso forestal y van a formar un colchón o una esponja hídrica. El agua ya no va a ser como antes, de frente corría, pero como hay un colchón de esponja hídrica, va a dar la oportunidad que el agua se retenga y al retenerse el agua se va a infiltrar. Bien, pero eso también hay que tener ciertos criterios. Se tiene que trabajar, pero con especies nativas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las especies nativas están adaptadas milenariamente a nuestra zona de vida y por su mayor cantidad de biomasa y por su rápida descomposición, que es reciclaje de nutrientes, rápidamente forma el colchón o la esponja hídrica. Pero las especies introducidas, como los pinos, que también hay muchísimas especies de pino, más de 600, los más conocidos acá son el pino spato, la pino radiata, etc. Como son especies introducidas o exóticas, igual que el eucaliptos, las hojas, cuando caen al piso forestal, ustedes se han dado cuenta que no se descompone, o sea, los eucaliptos, las hojas de estos eucaliptos no se descomponen rápidamente, pueden pasar mucho tiempo y no incorporan nutrientes al suelo. Entonces, conclusión, para trabajar proyectos de siembra y cosecha de agua, de preferencia hay que apostar por especies Nativas. nativas. ¿Estamos o no? El Bien. quinoal, por ejemplo. ¿Cómo? El quinoal. Claro, el quinoal, o sea, diferentes especies de polilepis, mutuy. etcétera, etcétera, etcétera. Ya, bien. Ahorita nos encontramos en un bosque de eucaliptos. Hemos dicho que los eucaliptos, estimados amigos, tienen una infinidad de bondades, tanto ambientales y tanto económicos. ¿Es así o no? Claro, pero algunos que dicen, por otros lugares, no sé si acá en Pampas, en otros lugares dicen, no, el eucalipto es un diablo, yo ya no quiero eucalipto, el eucalipto crece donde crece. Más bien el eucalipto afecta a mi chakra, más bien el eucalipto ha secado mi puquio, maldito eucalipto. Estimados amigos, ninguna especie forestal es mala. A ver, ninguna especie forestal es mala. Somos malos nosotros que no sabemos plantar, no sabemos zonificar, no sabemos ubicar en qué lugar apropiado podemos plantar un eucalipto. Claro. El eucalipto hemos dicho que es una especie de rápido crecimiento. ¿Qué culpa tiene el eucalipto si aquí está mi puquio, yo encima lo planto mi eucalipto? Como el eucalipto tiene es una especie de rápido crecimiento, llega a la vena del puquio y se convierte en una bomba de agua, absorbe agua por sus raíces y por sus vasos capilares y por sus estomas se convierte en una bomba de agua. ¿Qué culpa tiene mi eucalipto si yo lo planto? A ver, terminamos. Si yo tengo un buen terreno plano y lo planto alrededor como lindero, como cortina rompevientos,
¿Qué culpa tiene? Porque con el tiempo ya solamente en el medio estoy sembrando mi triguito, mi maicito. ¿Qué decimos? Maldito eucalipto. La culpa no es del eucalipto, estimados De amigos. nosotros. Bien, Que no sabemos ¿qué ubicarlo. culpa tiene el eucalipto si nosotros sembramos alrededor de las fajas marginales de nuestra quebrada? Claro, como llega el agua, va a absorber y se convierte en una bomba de agua y al final mi quebradita se secó. Se secó. Y de esa quebradita que iba a mi canal, ya no tengo agua. Maldito eucalipto. Seca la quebrada. Bien, entonces, estimados amigos, el eucalipto, así como cualquier especie, tiene sus reacciones, tiene unos componentes químicos, es decir, es la alelopatía. Si yo siembro alrededor, si siembro mi buen terreno como lindero, las hojas que tiene el eucalipto tienen una sustancia química y esa sustancia química lo afecta a mis cultivos, sobre todo cultivos anuales. Entonces nunca debo sembrar como en un lindero. Y hemos dicho, sobre un puquio, a través de las raíces, absorbe y se convierte en una bomba de agua. En conclusión, debemos zonificar o plantar mis eucaliptos en este tipo de bosques, en este tipo de suelos de suelo. protección, suelos de aptitud forestal. Sabemos que el eucalipto en estas condiciones, por ejemplo, de este macizo forestal o de este monocultivo forestal, más bien el eucalipto me protege el suelo. Si yo tengo mi casita bajito, me va a proteger el suelo. ¿Por qué? Porque las raíces No del va a haber eucalipto, deslizamientos. ustedes saben que son raíces Profundas. profundas, raíces pivotantes, no me acuerdo. Entonces abraza o atenaza el suelo. Esa es conservación de suelos. Entonces tenemos que zonificar, o digo, elegir un terreno adecuado para decir, esto va a ser mi terreno apropiado, este es mi terreno apropiado para hacer un bosque, así como hizo don Francisco. Claro, pero otras personas también piensan, como el eucalipto es un diablo, van y lo siembran allá en las rocas. No, pues, estimados amigos, el eucalipto es una planta, Tiene necesita duende, nutrientes, tiene necesita duende, agua. tiene Claro, duende. pero ustedes van a decir, no, pero allá está que crece el eucalipto. Claro, Yo lo he si plantado ustedes, arriba, ve. a ver, si ustedes Esa vez comparan, llevaron a llama a plantar, pues no se acuerda usted. a ver, En la si ustedes primaria nos comparan, llevaron a llama a plantar. a ver, si ustedes comparan los índices de rendimiento, en este terreno, aquí este terreno va a obtener mejor rentabilidad, es decir, mayor madera que ahí en la peña. Pues, ¿se da Así es, cuenta? ¿Por así qué? es. Porque acá el suelo es diferente, suelos profundos, suelos profundos, la calidad del sitio es mejor, por lo tanto, el crecimiento va a ser rápido en mi eucalipto. Bien. Bueno, puede haber corrientes El eucalipto, estimados acuáticas. amigos, ustedes saben que tiene un rápido crecimiento. Y es más, el eucalipto tiene la capacidad de rebrote. A ver, por favor. El eucalipto tiene la capacidad de rebrote. ¿Es así o no? Nosotros lo Renovable, cortamos. renovable. ¿Qué están viendo acá? Renovables. Es claro. rebrotes, es rebrotes. Bien, pero ¿qué es lo que está pasando, estimados amigos? Nosotros no le estamos dando un uso adecuado a nuestro bosque de eucaliptos. A ver, para cortarlo. Podar. Primer lugar acá, bueno, don Francisco, ¿qué ha hecho? Buen criterio. La técnica que dice que el aprovechamiento del bosque tiene que ser hasta la raza, o sea, corta total. Si yo tengo 2 hectáreas, puedo hacer mi turno de corte, es decir, 2 hectáreas, este año media hectárea, el otro media hectárea y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es esto, mire, crecimiento La uniformidad. uniforme de los rebrotes. Es. Porque si ustedes saben, se hace un corte selectivo, acá lo cortan el mejor eucalipto, el próximo el otro eucalipto, entonces va a ser un bosque heterogéneo, es decir, un árbol dominante, un árbol, otro árbol Mediano. dominante y abajo un suprimido. ¿Se Un dan cuenta? churquita. Entonces, en conclusión, la técnica que dice que hay que aprovechar el bosque en talarraza en conjunto. ¿Para qué? Para obtener árboles con la misma altura. Bien, acá nosotros nos encontramos, estamos observando que ha sido un aprovechamiento en talarraza. Lo que sí está mal es lo siguiente, no se ve un tronco. El tipo de tronco que está haciendo, el tipo de corte que está haciendo, estimados amigos, no es el adecuado. ¿Por qué? Porque ahí no se ve, pero por ejemplo, el corte del tocón es muy alto. Ahí, mira, Bra. Ese tocón es alto. Ahí está, ¿ves? Ay, ah. Muy alto, miren. Demasiado alto. Entonces, la técnica que dice ahí, Ahí está mucho. mire, este es lo que está haciendo. Generalmente,
el motosierrista, como no está capacitado, lo corta de esta manera nuestro tocón, ¿sí? Muy alto el tocón. Ahí estamos perdiendo madera. Claro, el motosierrista no está capacitado. Él corta como corta, lo corta en tipo así de esta forma, lo corta tipo montura, como quiera, como lo venga en gana. Pero ustedes dirán, está bien, pero ya lo cortó. Estimados amigos, no se olviden que el eucalipto tiene alto contenido de celulosa. Y la celulosa se hace pulpa para papel. O sea, de este eucalipto lo hace de este papel. Entonces el papel es pulpa. Pulpa Procesado. es celulosa. Pulpa para papel. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de corte que se hace, este tipo de cortes, por ejemplo, corte astillado, ¿qué es lo que pasa? El agua de lluvia va a caer acá al corte astillado. Simplemente el agua va a circular por los vasos capilares y se va a combinar la celulosa con la humedad y consiguiente va a crear un hongo que se llama un hongo xilófago y va a podrir el tocón. Este tipo de cortes al final lo que va a originar es que la gran mayoría, muchos de mis troncos, si son mayores de 30 años, va a morir, estimados amigos. Si nosotros vamos por ahí, de repente encontramos un tronco que está muerto, ¿caminamos o nos quedamos acá? Podemos caminar. Caminemos y regresemos. Ya. Entonces, en conclusión, De Panchizo. a ver, en conclusión, ya terminamos, 5 minutos. Sigue, En conclusión, a ver, terminamos acá. Sigue, ingeniero, siga. No sé, a ver, de hoy para adelante no permitan el tipo de corte que le están haciendo. ¿Por qué? Porque es antitécnico, no es recomendable. En primer lugar, en estos tipos de cortes altos, de tocones altos, los rebrotes van a salir por los costados. Y estos rebrotes, simplemente, cuando se hacen árboles, porque cada rebrote es un individuo, es decir, un árbol. Y con el tiempo no tienen estabilidad, se caen. Con el aire se Corte como lo corte, al final, el motosierrista que ustedes pagan, salvo que lo haga gratis, el corte tiene que ser así en bisel. ¿Estamos o no? ¿Qué cosa es bisel, Abraham? ¿Ah? ¿Cómo es bisel? O sea, el Inclinado. bisel es en caída, Así es. en corte a inclinado, 45 grados más o menos. en chaflón, que no sé qué en otro Chaflán, sitio. sí. En chaflán. Entonces, corte en bisel. Ya hemos dicho, si es en corte en bisel, el agua de lluvia simplemente va a escurrir por la superficie. Bien, la altura, incluso los especialistas han determinado que la altura de la inclinación, de la primera inclinación, debe ser entre 8 a 10 centímetros de altura. Y la altura final del otro lado, máximo, debe ser de 5 centímetros. ¿Se da cuenta? Al final, de la altura total, de 8 a 10 centímetros. Y el otro de la altura final, de 5 centímetros. Bien. Ahí están los rebotes. Aquí lo Este dejo. corte tiene 1,5 metros. Así es, un corte inadecuado. Ya hemos dicho, un corte inadecuado. Entonces, ya están nuestros rebrotes, ¿sí? Promedio, 30 o 40 rebrotes. ¿Ustedes creen que está bien que así quede estos? ¿Qué tenemos que hacer? Podar. ¿Por qué tenemos que podar? Solo- No, primero tenemos que ralear. Ralear, ¿por qué? Hemos dicho igual que el palto. Las plantas, esa planta amarilla. Estas ramas, estimados amigos, se hacen competencia. Cada rama, cada rebrote es un individuo, es decir, un árbol. Come. Ellos también se compiten por agua, por espacio, por luz y por nutrientes. Tienen Sobre celo. todo por luz, por ejemplo. ¿Por qué? Con el tiempo, si no se hace un manejo, adentro vamos a encontrar ramas muertas. Conclusión, tenemos que hacer manejo de rebrotes. Y la técnica que dice, nosotros tenemos que dejar al final, ¿cuánto? 3 2 o 3 como máximo por rebrote. Pero ¿qué dicen ustedes, don Francisco? ¿Qué va a decir? No, pues si acá voy a tener unos 10 o 20. No, es que nosotros tenemos que buscar el mayor aprovechamiento, 3 para madera gruesa. el mayor tiempo. Si Varas tenemos nomás. 2 o 3, vamos a cosechar en cuánto? Madera. En 5 o 6 años. Buena madera de promedio 40 centímetros. Si nosotros dejamos 30, 20 o 30, Solamente hay varas, competencia. varas. Hay competencia Varas por nomás. agua, por espacio, luz y nutrientes. Así. Bien, suponte que hemos dejado 3, pero ¿cuáles? Los 3, los mejores, pues.
¿Quiénes lo eliminamos? Los chuequitos, los torcidos, los que tienen Los débiles. doble eje principal, etcétera, etcétera. Entonces dejamos 3 y tenemos que hacer lo que su poda. No se escoge. Porque arriba ha visto cómo es una competencia total. Hay una competencia total, ya. ¿Qué pasa para un don Francisco? Lo deja así, al final va a haber una competencia. Mira acá nomás cómo está, mire. Un dominante, otro al medio y otro abajo un suprimido. Como árbol de Navidad. Entonces tenemos que manejar, dejar los 3 mejores. ¿Por qué? Porque al final tenemos, una vez que hemos raleado, tenemos que hacerlo la poda de formación. En este caso, las podas en especies forestales también tienen que tener mucho cuidado. Algunos lo podan hasta el último. Alato, 5 veces ya, mire. Ahí, por ejemplo, mire, ahí se ha podado solo, parece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se retrasa el crecimiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la fotosíntesis. Es que ya no tiene ramas, pues. Entonces retrasa el crecimiento. Entonces la poda que dicen en especies forestales, siempre tenemos que podarlo. Si mi rebrote tiene promedio 3 metros, la mitad, siempre de la mitad para abajo o un tope del 40%, pero no debemos pasar y así vamos subiendo. A ver, el manejo de rebrotes a través de nuestra poda, ¿qué nos va a dar? Madera Buena, de buena, calidad. madera de calidad, con buena altura comercial. Si don Francisco acá no lo poda, va a haber ramas laterales, ¿sí? Ramas laterales en esta etapa del eucalipto no se hace poda natural. Entonces tenemos que podarlo, porque ustedes el día que vendan su bosque de eucaliptos, les van a pagar por la altura Madera comercial, es decir, madera larga sin nudos, por eso le van a pagar, ¿sí o no? Pero si yo tengo una madera con ramas Nudos. laterales, fibras entrecruzadas, esa madera no es de madera de calidad. Lo que necesita el mercado es maderas largas, es decir, con fibra larga, ¿es así o no? Madera de calidad sin nudos. Este chueco. ¿Se da cuenta? Sin nudos. Explícale ahí, Claro. ¿cómo es Los nudos. la madera comercial o cómo debe de ser? Supóngase que este es un árbol que tenga unos 15 metros. Por lo menos tengo que tener mínimo 10 metros que sea sin nudos, madera libre de nudos. Y al ser madera libre de nudos, vamos a tener madera Comercial. apropiada para cerrillo, madera apropiada para mueblería, etcétera, etcétera. ¿Es así o no? Pero si son fibras entrecruzadas, ahí los nudos se van a cruzar, madera entrecruzada. ¿Quién me va a comprar? Nadie. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar al final Igual es que el pino, obtener mucho ojo. buena altura comercial. Y queda feo el mueble. Y por buena altura comercial me van a pagar, porque si no lo venderé por leña. ¿Cuánto es un buen individuo? 20 soles, 50 soles, pero un buen individuo con buena altura comercial va a tener su precio. Entonces se tiene que manejar. Vuelvo a repetir, don Francisco, de acá, el próximo año usted tiene que dejar máximo 2 o 3 Por árbol. rebrotes por tronco, ¿es así o no? Y verá que entre 6 u 8 años va a obtener madera de promedio de 30 a 40 centímetros de diámetro. Y si usted lo poda, madera de buena calidad, con fibras largas, con buena altura comercial. Es decir, madera que va a tener precio. Dicho eso, si no hay nada que decir, muchísimas gracias por su paciencia. Nos veremos alguna vez. Tiene que regresar, ingeniero. Gracias. Un aplauso para el ingeniero.